del ébola, el brote epidémico que se ha producido en el presente año y que sin duda causa preocupación a nivel internacional. Y si bien nuestro país no está en el ámbito de quienes potencialmente se ven amenazados de inmediato, sin embargo nos interesa como corporación médica hacer un seguimiento de los procesos de salud pública a nivel internacional y también sin duda tomar las precauciones del caso que sean necesarias. Para este propósito, el Comité de Ética, de Vigilancia Ética y Deontológica y el Comité de Salud Pública hemos organizado este coloquio, contando con la importantísima colaboración del doctor Daniel Bausch, que es un médico cirujano especialista en el tema, que conoce el tema, que ha trabajado en la zona, que mantiene vinculaciones estrechas con las organizaciones de investigación internacionales al respecto. Y su ponencia será comentada por dos destacados miembros de nuestra corporación, el doctor Ricardo Illescas, a nombre de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, y el doctor Salomón Zavala, del Instituto de Ética y Bioética de la Universidad Nacional del Mayor de San Marcos. Y también a nombre del Comité Ejecutivo del Colegio Médico del Perú está la doctora Yupari, que es al mismo tiempo presidenta del Comité de Procesos Contenciosos y Administrativos del Colegio, quien hará la presentación. Nuestro decano, el doctor César Palomino, por razones de cargo, está en algunas actividades y en cualquier momento puede hacerse presente. Para iniciar una breve presentación, a cargo de la doctora Teresa Yupari. Buenos días, ilustres invitados. Doctor Daniel Bausch, doctor Zavala, doctor Illescas y distinguida concurrencia. A nombre del señor decano del Colegio Médico del Perú, Consejo Nacional, les damos la bienvenida. Y el Colegio Médico, en todo lo que es mantenerse a la vanguardia, particularmente en relación con lo que viene sucediendo a nivel mundial y específicamente a través de sus comités de salud pública o comité de ética, ha considerado dar esta conferencia en relación al brote del ébola, dilemas éticos y preparación. En vista de tal, dejo pues a la mesa de honor en la dirección del doctor Julio Castro para la consecución y el momento que llegue nuestro señor decano se dará la inauguración correspondiente, pidiéndole las disculpas del caso, porque ayer hemos tenido una jornada muy difícil con respecto a la huelga médica. Tenemos colegas heridos. Hay una colega que está en cuidados intensivos, pero su salud está bastante mejor y es lo que está tratando de resolver nuestro decano conjuntamente con la Federación Médica. Agradeciendo nuestra presencia, dejo en orden al doctor Julio Castro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Arturo Iglesias hará una breve reseña de nuestro invitado, el doctor Daniel Bausch. Buenos días con todos ustedes. Nosotros hemos divulgado por internet la biografía del doctor Bausch y hemos hecho este coloquio contra el tiempo porque el tema es de importancia global, de preocupación nacional. Nos preocupa la capacidad nacional de responder a estos eventos y teníamos que responder a los apremios del doctor Bausch, que se va mañana del Perú, y entonces aprovechábamos este momento oportuno o lo perdíamos porque creo que regresa después de más de un mes. Entonces, por eso hemos citado esta reunión contra el tiempo el sábado, que muchas veces la gente está en temas familiares, ¿no? Y entonces lo convocamos
y felizmente estamos reunidos. Revisando el CV del doctor Faust, tiene una trayectoria que puede ser muy similar a la de muchos de nosotros, que comenzó como un médico, hizo su residencia formal en medicina interna, después de su especialización se comenzó a preocupar por los temas de salud pública, hizo su maestría de salud pública y cada vez se fue involucrando en el tema de la investigación. Ha vivido 10 años en el África, conoce muy bien el África, porque uno de los temas que uno se pregunta cuando uno invita a expertos es si estos expertos son expertos en el terreno o son expertos que están haciendo investigación desde grandes laboratorios o desde grandes organismos de cooperación al desarrollo de la salud, y entonces la legitimidad de alguien que tiene los pies en la tierra se despeja en el caso del doctor Maris, que ha estado siguiendo muy de cerca estos problemas emergentes en el África, tiene un alto nivel académico, se mueve en los niveles más altos. Fue invitado al grupo consultor de OMS que dio respuesta a los dilemas éticos derivados del uso de medicamentos en experimentación en los pacientes que están víctimas actuales del ébola. Entonces, es una persona de alto nivel que tenemos la suerte de tenerlo acá en el Perú y queremos compartir con él sus experiencias y queremos comprometernos a su vuelta a seguir haciendo este trabajo con nosotros, porque creo que los temas de salud pública en el Perú no están siendo llevados de la manera más apropiada. Simplemente por poner el tema de la reforma que se habla desde el Ministerio de Salud, no dice una sola palabra sobre el tema de salud pública. Yo creo que son dos temas diferentes. Los servicios de salud por un lado y la salud pública por otro lado no se comunican en el país. Y eso no es bueno para el país, eso no es bueno para la población peruana. Lo que hay que hacer es integrar la medicina con la salud pública y pensar en otros términos respecto a la forma como se debe hacer salud pública en el país. Y por lo tanto necesitamos el apoyo y la colaboración de personas como el doctor Oves, que está acá en el Perú, y entonces lo vamos a invitar más adelante para otro tipo de reuniones de actividades científicas vinculadas a su tema específico de las enfermedades emergentes, como también su visión de la salud pública, porque para terminar yo diré que leyendo su currículum me encontré con cosas muy interesantes, como que él está muy interesado en el desarrollo de capacidades institucionales nacionales. Eso es fundamental. Y el otro tema también está preocupado con el tema de derechos humanos, o sea, tiene una visión que no se concentra en el virus, no se concentra en los temas de la interacción del germen con el huésped, sino en los grandes determinantes sociales que condicionan la aparición de las epidemias. O sea, esto está vinculado a los niveles de pobreza, a los niveles de sistemas de salud pobremente desarrollados en países donde van a brotar las epidemias. Entonces creo que tenemos un invitado de lujo y vamos a tener la oportunidad de escucharlo, y luego del panel de comentaristas la oportunidad que ustedes podrán hacerle alguna pregunta sobre el tema. Muchas gracias con todos ustedes. Entonces empezamos con el doctor Daniel Ross. Gracias. Muchas gracias y gracias a todos para esta invitación. Y muy contento de estar con ustedes por esta mañana. Gracias. Y pensé tal vez explicar en castellano, a veces malo, pero se entiende, espero. Un poco de base primero sobre ébola, porque por supuesto no es una enfermedad que se ve con frecuencia, de hecho nunca acá en América Latina. Y algunas cosas de base sobre eso, y después podemos dar algunas información específica sobre lo que pasa ahorita en África y el riesgo que tenemos en otros países afuera de la zona epidémica. Entonces, ébola es una fiebre hemorrágica viral. Hay varios otros, hay como 30 virus que pueden causar este síndrome. Y no voy a leer todos los diapositivos. Ustedes, yo puedo dar estos diapositivos a la mayoría de la gente que quiere, pero solamente para indicar algunos puntos importantes. Primero, son infecciones agudas.
Yo tengo a veces llamados, gente dice que yo tengo un paciente que ha venido desde Congo hace 2 meses y tiene fiebre, y yo puedo decir, ok, párese, porque yo puedo decir que eso no es ébola, porque ébola es una enfermedad aguda, después el máximo periodo de incubación es 3 semanas, normalmente como 8 días, 10 días. Entonces, una persona que ha venido de otro lugar endémica, que tiene una fiebre por 1 mes o estuvo acá de regreso por 1 mes y ahora cae enferma, no tiene una fiebre. Entonces, infecciones agudas, enfermedades agudas. Lastimosamente son difíciles de distinguir clínicamente que muchas otras enfermedades. Cuando yo empecé en este campo con CDC, he leído todos los libros que dicen que la gente tiene mucho sangramiento de los ojos y otros problemas, sangre por todos lados, y pensé, ¿por qué es tan difícil diagnosticar este síndrome? Porque si la gente no se ve mucha gente todos los días como eso. Pero de hecho no es así. La gente tiene normalmente fiebre, mialgia, dolor de cabeza, cosas que al principio puede ser cualquier enfermedad infecciosa. Entonces, muy difícil para decir eso es ébola, o por lo menos muy temprano en el curso de la enfermedad. La severidad de fiebre hemorrágica es variable, depende con ébola, otra virus que se llama Marburg, son los más peligrosos, pero hay varios otros, hay fiebre Lassa, fiebre hemorrágica de Argentina, de Bolivia, de muchas otras enfermedades en otros lugares, y algunos son muy peligrosos, otros menos peligrosos. Pero todos tienen esta patogénesis de aumento de la permeabilidad capilar, coagulación deficiente y a veces función cardíaca disminuida. Y otra cosa, la idea que la gente tiene de esta enfermedad, que se ve siempre mucho hemorragia, pero no es la verdad. La hemorragia se ve de hecho en menos que 50% de casos. Entonces otra vez es difícil decir que es un caso de fiebre hemorrágica porque no tiene hemorragia. Y cuando se ve eso es normalmente bastante tarde en el curso de evolución de la enfermedad, después 7 días, 8 días, 10 días, algo así. Entonces, otra vez difícil diagnosticar sobre el cuadro clínico. Aquí algo de taxonomía sobre este síndrome de fiebre hemorrágica viral. Hay 4 familias virales que pueden causar este síndrome. Arinaviridae, la mayoría de la gente tal vez han escuchado de fiebre Lassa que existe en África y algunas en los Estados Unidos, fiebre hemorrágica de Sudamérica, de Argentina, boliviana, venezolana. Todos esos son virus diferentes. Este es un virus Munin, este es un virus Machupo, por ejemplo, este Guanarito, varios virus que causan un síndrome que es difícil distinguir. Entonces no se puede decir que esta persona tiene fiebre hemorrágica de Argentina y otra que tiene otra de boliviana, excepto por supuesto si está en Bolivia es más probable boliviana, si está en Argentina es más probable argentina. Hay también fiebre de Valle del Rift en África, Crimea en Congo. Vamos a enfocarse hoy sobre ébola. Y ustedes conocen algunos de estos, fiebre amarilla, dengue que existe aquí en Perú. Hay varios otros, hay como 30 virus, pero puse solamente los más comunes. Y hoy, por supuesto. Entonces, esta familia de Filoviridae, filo significa ¿cómo se llama? Filamento, sí, filamento. Entonces puede ver que la forma de este virus es como un filamento. Entonces, Filoviridae, hay 2 virus con varias cepas de ébola. Entonces, virus Marburg, y que fue descubierto en 67, y ébola, y 5 cepas de ébola reconocido. Cada cepa tiene una fatalidad o mortalidad reconocida y más o menos consistente. Entonces, Zaire, que es lo más peligroso y es el virus también que circula ahorita en África del Oeste,
tiene normalmente 60 hasta 90%. Con cada brote se puede ver algunas estadísticas diferentes, variables, porque depende también si la vigilancia es muy bien, la gente puede capturar todos los casos o no puede capturar. Hay mucha gente, por ejemplo, que mueren en la casa porque la vigilancia no es muy buena, entonces puede tener otra fatalidad reportada. Pero normalmente en esta área de 60 hasta 90%, la cepa Sudán hasta 60%, Bundibugyo en Uganda hasta 50%. Hay un solo caso de esta Costa de Marfil sobrevivió, entonces es cero, pero probablemente si vamos a otro caso puede cambiar hasta 50. Estos dos virus no reconocimos como patógenos para los seres humanos. Parece que había mucha gente infectada con esta enfermedad, este virus, pero no en África, eso fue en los Filipinos y parece que no es patogénico. Y obvio tenemos datos sobre este virus, solamente secuencias de algunos murciélagos en España. El virus mismo es un virus de NR y de sentido negativo. La cosa importante de esto es que si tiene solamente el ácido nucleico no es infeccioso. Y otra cosa importante que quiero señalar es que tiene envoltura lipídica, que significa que este virus no es difícil para inactivar. Si tenemos el virus ébola aquí por el suelo, por ejemplo, podemos poner una solución de cloro o otras cosas, fácilmente podemos inactivar. Entonces, nuestro problema normalmente no es un problema que tenemos mucho de este virus, mucho contacto en el ambiente. El problema es contacto entre los seres humanos. Aquí donde se ve este virus, la cepa Zaire se ve en Gabón, República de Congo, Democratic Republic of the Congo y Sudán. Y ahora, recientemente acá en Guinea, Sierra Leone y Liberia, con un caso importado acá en Nigeria. Esta cepa de Typhus o Costa de Marfil, aquí solamente en Costa de Marfil, Sudán en esta zona y en Uganda. Este virus fue descubierto en 1976 en la República Democrática del Congo y al mismo tiempo Sudán, y el nombre ébola viene de un río en el Congo. Y voy a señalar solamente lo más importante. No tenemos una terapia específica, creo que vamos a discutir más en detalle terapia, cuestiones de eso un poco más tarde, que sigue con la discusión ética. Entonces, como no tenemos una terapia, no tenemos una vacuna, la única cosa que podemos hacer, la estrategia para manejo es detección temprana. Entonces, si hay un brote de ébola, lo que tenemos que hacer es establecer primero un centro de aislamiento y tratamiento para toda la gente que tiene esta enfermedad y buscar toda esta gente. Tenemos que buscar y encontrar todos los casos en la comunidad y hablar con esta gente para ingresarse al centro y buscar todos los contactos. Entonces, cuando tenemos un paciente, preguntamos con quién tuvo contacto y él o ella va a dar una lista, ok, mi esposa, mi hermano, cualquier persona que tuvo un contacto directo no es por aire, es solamente contacto directo. Y cuando tenemos esta lista vamos a buscar a esta gente cada día. No tenemos que aislar a esta gente o hacer otras cosas, pueden quedarse en sus casas, pueden seguir trabajando, pero vamos a encontrar esta gente, cada persona cada día, simplemente para preguntar cómo se siente. Y si le dice, contesta, no hay problema, sigo trabajando, sigo con mi vida, muy bien, vamos a verte mañana. Y después 21 días, más el periodo de incubación máximo de esta enfermedad, si dicen que todavía estoy bien,
muy bien, ya estuvo, no tienes ébola, pero una persona que dice sí, empecé con dolor de cabeza y fiebre, tenemos que ingresar. Y como eso es la única manera que tenemos para confrontar este problema. Lastimosamente, como usted tal vez han leído, en África ahora mucha gente no quiere ser reconocido, entonces eso es un problema porque cuando la gente escapa, por ejemplo, porque no quiere ingresar o no quiere ser identificado con caso, con contacto, es muy difícil porque ahora en África preguntamos que usted tuvo contacto y dice, no tengo contacto, o no estoy enfermo. Y había momentos en África, en unos 3 meses, donde estuve en Guinea o Sierra Leone, que gente que está vomitando está diciendo a la vez que no estoy enfermo, porque no quieren ingresar. Y hay otras formas de pensar sobre esta enfermedad que la gente en África puede pensar que hemos venido nosotros, los extranjeros, y traímos nosotros el virus para controlar la población, o otras razones que nosotros queremos tomar órganos y cosas así. Entonces es muy difícil, pero no tenemos más remedio porque no tenemos otra estrategia, no tenemos medicamento, vacuna. Y a veces es muy difícil porque la salud pública debe ser lo más importante, pero no es siempre en el interés de cada persona. Eso es fácil entender si le pregunto a ustedes quieren entrar en un centro de aislamiento para esta enfermedad. La mayoría va a decir, no me gusta mucho esta idea, pero tenemos que hacerla porque es la única manera que tenemos. La transmisión primaria del virus, el reservorio probablemente murciélago frugívoro, no estamos seguros 100%, pero hay muchos datos que indican que sí, eso es el reservorio. Y también hay primates que pueden ser infectados y la gente puede ser infectados con contacto con estos primates, pero los primates no son reservorios normales. Porque un primate, un gorila, chimpancé, algo mono, cae enfermo como nosotros. Entonces después de 8 días esta gorila va a morir también con ébola. Pero los cazadores y la gente que van en el bosque, en la selva para cazar, puede tener contacto con estos animales. Y no es la gente que come, porque no, como ya he dicho, que no es difícil para inactivar el virus. Entonces, una vez que está cocido, no hay problema, está inactivado, pero la gente que caza, que están cortando la carne, eso son la gente que tiene contacto directo con la sangre y otros fluidos corporales que pueden ser infectados. Normalmente tenemos un solo o por lo menos no muchas introducciones primarias. Entonces, hay una persona que tiene mala suerte para tener contacto con un murciélago. Normalmente no es un contacto reconocido, es algo que pensamos que era tal vez había una fruta contaminada con heces de murciélago, algo así. Hay también, no mucho acá, tal vez, pero en África no es muy raro, la gente puede también cazar y comer murciélagos. Entonces una persona, otra vez no es de comer si está cocinado, pero una persona que está cortando esta carne. Y entonces una interacción de esta gente, de un animal así, eso es un murciélago no con ébola, pero con otra vez Marburg que hemos atrapado en Congo hace mucho tiempo ahora. Y después la transmisión secundaria es casi completamente humano a humano. ¿Y cómo exactamente? Primero, y hay mucha gente que se equivocan con esta, tienen que tener un contacto directo, no es por aire. Por ejemplo, si yo no tengo ébola esta mañana, pero sí tenía ébola y ustedes están acá en el mismo cuarto con yo, pero no hay problema para ustedes. Si no tienen contacto directo, no es por aire, tienen que tener contacto directo con la persona, con sangre, con el vómito, con
con heces y también directo durante el periodo de la enfermedad. No es antes, una persona no está infeccioso durante el periodo de incubación y después tampoco, con algunas excepciones, pero entonces debe ser directo durante este tiempo. ¿Y quién tiene este riesgo? Es más o menos claro que la gente que, como nosotros, que están cuidando a una paciente, un médico tiene, si no está protegido, por supuesto. Entonces, los médicos, otras personas que están cuidando un miembro de su familia, por ejemplo, en una casa. Y también en África, especialmente, la gente que se va algunos rituales de entierro. Es muy común, por ejemplo, que antes de enterrar el cuerpo, la gente está tocando mucho el cuerpo. Entonces se puede entender fácilmente si esta persona murió de ébola. Hay mucho virus, mucha probabilidad de contaminación. Entonces, esos son los factores de riesgo y problema que tenemos en África, que voy a explicar un poco más. La enfermedad clínica de ébola, todas las edades pueden ser infectados y tener enfermedad. Periodo de incubación normalmente 8 a 10 días, algo así. Y empieza con fiebre, malestar, dolor de cabeza, mialgia, a veces dolor de garganta o pecho acá, y inyección conjuntival. Y hipo a veces se ve también. Después, 2, 3 días así, tal vez 4 días, el paciente empezó con una enfermedad gastroentérica, dolor abdominal, vómito, diarrea. Y después 5, 6, 7 días normalmente puede empezar con una instabilidad hemodinámica y hemorragia. Pero como digo, la hemorragia se ve en menos de 50% de los casos. Depende también la cepa que tenemos. Si no hay hemorragia, no significa que no es un caso grave. La persona puede tener un caso grave, fatal de ébola, sin tener hemorragia. Porque no es tan sencillo que solamente una persona está perdiendo todo el sangre. No es eso. Es un estado de shock con una multi-organ system failure, un fallimento de orgánico, y entonces una persona que no tiene hemorragia todavía puede tener un caso muy grave de ébola. Algunas fotos, para dar una idea de esta enfermedad. Eso fue un caso en Uganda en 2000. Una persona que tiene ébola, pero ébola como en los libros, ébola con mucha sangre, un caso tal vez raro, puede ver con toda esta sangre que sale acá de la boca, mismo paciente, todo eso es sangre, todo eso también, sangre que viene del otro lado. Y murió tal vez una media hora después de esta foto. Pero eso es mucho más típico. Puede ver también otro paciente con ébola confirmado, un poco de sangre acá en subconjuntival y un poco de sangre acá, no mucho, algunas moscas que han venido. Y eso no es ébola, eso es otra enfermedad de Marburg, pero el hermano de ébola, que tiene la misma cosa, un poco de inyección conjuntival, y como 6 horas más tarde vomitó sangre y murió tal vez 12 horas más tarde que tomé esta foto. Eso es otro paciente que no tiene ébola, no tiene Marburg, tiene otra enfermedad fiebre Lassa. Otra vez un poco de sangre acá, pero no muchísimo. Eso fue también un caso fatal. Pero hay muchas fotos que no tomé y son las fotos de gente que no tiene nada, que están enfermos, muy grave, pero no tiene algo de sangre. Entonces no puedo decir que no era ébola o no era fiebre amarilla porque no había sangre.
Entonces nuestro problema es que el diagnóstico diferencial es muy amplia, puede ser casi todas las enfermedades que empiezan con fiebre y dolor de cabeza y entonces, ¿qué hacemos? Presentación muy poco específica, diagnóstico diferencial muy amplio, entonces, y aun si usted es lo mejor médico del mundo, es difícil decir que eso es ébola, eso es malaria, eso es paludismo, eso es fiebre tifoidea, otra cosa. Entonces, muy difícil para diagnosticar, necesitamos el laboratorio. Y en el laboratorio y hay la enfermedad aguda puede ser diagnosticado por PCR, para lista, por cultiva celular. Eso es algo que hacemos solamente en un laboratorio de alto nivel de BSL-4, entonces que no tenemos aquí en Perú y la mayoría de los países no tienen. Esto se puede hacer en cualquier laboratorio, este PCR, entonces no se necesita un laboratorio de BSL o Biosafety Level 4 para hacer este diagnóstico. Se puede ordenar los primers y hacer el diagnóstico en cualquier laboratorio. La única cosa que es peligroso de eso, por supuesto, la sangre que viene del paciente puede ser infectado, pero eso no podemos controlar si el paciente está acá, el paciente está acá. Pero se puede hacer en cualquier lugar, pero normalmente tiene que tener cuidado porque, por supuesto, gente que no tiene mucha experiencia con este diagnósticos, un falso positivo puede crear problemas muy grandes, como se puede entender fácilmente. Entonces, y también un falso negativo, misma cosa. Entonces, si jamás hay un caso con sospecho acá, sí tal vez puede hacer el diagnóstico aquí en Perú, pero tiene que también mandar la muestra a otro laboratorio para confirmar. Es la mejor cosa que normalmente lo recomendamos normalmente en los países que no tienen mucha experiencia con esta enfermedad. Y ustedes felizmente no tienen mucha experiencia y no quieren tener mucha experiencia. Hay otra cosa que podemos hacer vigilancia con IgG para reconocer los casos al pasado y post-mortem diagnósticos también. Aquí solamente un ejemplo, eso fue un laboratorio establecido en Guinea, justo al lado del centro de aislamiento en un pueblo que se llama Gepidu, donde inició esta brote de ébola en África. Y ya expliqué, creo que prevención y control, no tenemos vacuna, no tenemos terapia, entonces es solamente las medidas clásicas de buscar los casos y listar los casos y seguir los contactos. Entonces, ¿qué pasa ahorita en el mundo? Lo que pasa con esta enfermedad, primero que hay una declaración que hay ébola confirmado en el mundo. Y una vez que hay esta declaración, hay una respuesta internacional que gente de OMS y otros expertos del mundo pueden ir para ayudar. Y lo que pasa, hay un red que se llama en inglés GORN, que es Global Outbreak Alert and Response Network, en red de OMS, que tiene varios partenarios en el mundo. Un partenario es donde hay dos, es la Universidad de Tulane en los Estados Unidos. Y yo, aunque vivo acá en Perú, trabajando con él, yo soy profesor de esta enfermedad de Tulane. Y también antes de trabajar con Tulane, trabajaba por mucho tiempo con el CDC de Atlanta en los Estados Unidos y con eso empecé este trabajo con fiebre amaricas y he trabajado mucho con ébola, Marburg, epidemias y brotes en África. Entonces, cuando había circulación de este virus y una declaración de brote en Guinea, que es acá, voy a mandar otra mapa en un momento. Y entonces OMS en Ginebra, en Suiza, habla más o menos toda la gente que conoce para decir, ok, usted puede venir para ayudarnos. Entonces yo me fui en Guinea el mes de, cuando estuve en abril, y también en Sierra Leone en julio. Y
y hay también otros expertos aquí. Mi esposa también trabaja en esta enfermedad, estuvo en Guinea en mayo. Entonces ellos han declarado este brote en, creo que en marzo, los fines de marzo. Pero lo que pasa es que como normalmente el lugar del brote es muy retirado, no es algo que se puede reconocer en un día. Normalmente hay varios casos y rumores y finalmente una persona puede tomar una muestra y mandar esta muestra en un laboratorio del mundo que puede ser el diagnóstico, porque hay muy pocos de laboratorios que están haciendo este trabajo. Entonces no es que en un lugar muy rural, no es que hay laboratorio que pueda diagnosticar. Y finalmente cuando tenemos una declaración y miramos al pasado para ver cuándo fue el primer caso, normalmente es meses antes. Y esta vez también era así, que la declaración era en los fines de marzo, pero el primer caso que podemos identificar fue en diciembre de 2003. Y empezó en un lugar en Guinea, este país de Guinea, aquí en Gekidu, es el nombre de este pueblo. Es un pueblo de una ciudad de 100 algo mil personas y con varios pequeños pueblos alrededor, muy retirados, muy difícil para llegar. Entonces pensamos que inició este brote afuera de Gekidu. Y una persona ha venido al hospital de Gekidu, infectó a otra persona, los médicos en esta zona. Estos son los países los más pobres del mundo, más o menos. Entonces, es muy común, por ejemplo, en un hospital que no tienen agua corriente, no tiene jabón, no tiene agujas nuevas, no tiene guantes. Entonces eso es siempre el problema. Si vamos o miramos, pensamos dónde tenemos brotes de ébola o Marburg, porque tenemos en Guinea, tenemos en Sierra Leone, tuvimos antes en Congo o Angola o norte de Uganda. ¿Qué tenemos? ¿Qué es el factor común de todos estos lugares? Bueno, están en África, pero también había guerras, había problemas. Entonces, el estado del sistema de salud pública está más o menos muy malo. Y tenemos siempre esta amplificación, una persona que viene enfermo, se ve en el hospital por un médico o una enfermera que no tiene guantes, no tiene otras cosas, no tiene agujas limpias, y entonces hay esta amplificación. Y eso también se pasó en este caso que inició aquí en Gekidu, un pequeño pueblo. Una persona ha venido acá para buscar ingresar en el hospital. Había un médico infectado, algunas enfermeras también. El médico pensó tal vez, mejor para mí para ver un médico aquí en la capital. Entonces viajó primero en este lugar. Eso es como 1200 kilómetros, algo bastante lejos, las rutas no están muy buenas. Entonces paró una noche acá en Débola y siguió el próximo día acá en Conakry, la capital, una ciudad de como casi 2 millones de habitantes tal vez, y infectó a alguien acá y después infectó varios médicos y enfermeras. Misma situación aquí en la capital, que no tuvo las protecciones que se necesita. Y como eso, finalmente había otros casos, otra transmisión. Siempre una persona que está viajando, normalmente no por avión, una ruta que quiere ver, que se cae enferma y quiere ver a otro médico o ver a esa familia en otro lugar. Entonces puede viajar hasta acá. En esta zona puede ver que tenemos las fronteras. Esto es Sierra Leone, este es Guinea, este es Liberia.
Entonces tenemos en este lugar mucha gente que puede cruzar las fronteras sin problema. La frontera es solamente bosque. Se puede cerrar tal vez la ruta, pero no se puede cerrar la ruta. Entonces la gente cuando se ve que han cerrado las fronteras, eso es broma, porque es imposible cerrar esta frontera. La gente, tal vez la ruta está cerrada, pero usted puede solamente caminar 1 kilómetro a otro lado y pasar por la bosque. Entonces esta gente, hay gente de los mismos grupos étnicos que viven en los dos lados de la frontera, que hablan el mismo idioma. Entonces puede ser que gente de este pueblo en Sierra Leone, hay un día de mercado, otro lado en Guinea, entonces crucen para comprar las cosas, o también para ver la familia, otro lado. Entonces lo que pasó con esta gente, también cruzando las fronteras todo el tiempo, había casos primero en esta zona de Sierra Leone, en esta zona de Liberia, y la misma cosa, ahora gente que están viajando para ver, no un avión, en carro, cosas así, para ver familia, para buscar otro médico, algo así. Y ahora creo que hay 4 distritos de Sierra Leone, y 13 de los 4 tienen casos confirmados. En Liberia también puede ver más que la mitad de Liberia tiene casos confirmados. Esta zona acá son donde la densidad más alta. Había también, es Nigeria, una persona que tomó un avión desde Monrovia, la capital de Liberia, hasta Nigeria, hace casi 3 semanas ahora, y murió después de 24 horas en una ciudad grandísima de Lagos, que es una ciudad de 20 millones de personas, tal vez. Nadie sabe exactamente cuántos hay, pero murió acá en Nigeria, y otros médicos y enfermeras se quedaron enfermos después. Entonces, hasta la fecha no tenemos en Nigeria una situación así, donde hay casos por todos lados. Tenemos algunas cadenas de transmisión que estamos siguiendo, y con un poco de suerte tal vez podemos identificar todos los casos, pero todavía no se sabe es actualmente que vamos a ver, porque es el tiempo. Había algunos casos secundarios, y más o menos es este momento. Si hay casos ¿cómo se llama? Tertiary, terciarios. Si hay casos terciarios, es más o menos ahorita que vamos a ver. Algunas fotos, y esas son fotos del pueblo de Gekidu tomaste estas fotos, ¿no? Y en Guinea, puede ver solamente para tener una idea de cómo son las condiciones en este lugar. Esos son de una publicación que hemos publicado hace algunas semanas en PLOS, Neglected Tropical Diseases. Si la gente quiere buscar, recibí también un correo de alguien en España que me dijo que han traducido este artículo en español. Entonces yo todavía no he visto, pero creo que existe en español si la gente quiere. Pero imagino que ustedes también pueden leer sin problema en inglés. Y eso es la zona deforestada con frecuencia, y puede ver que la gente que vive en esta zona, solamente un ejemplo, eso me fui para buscar, había un contacto que tuve que buscar en este grupo, era ella, esta chiquita, pero felizmente no era enfermo, pero muy difícil para llegar en algunos de estos lugares. Y esta gente está trabajando en la selva más o menos para estas zonas, nueces de palma, están haciendo este aceite para vender. Y entonces nosotros, por supuesto, cuando hay una declaración de un brote, que hay mucha gente que llega de afuera, de OMS, de cualquier lado, que tiene experiencia en esta enfermedad,
Pero lo más importante son la gente que existen en la zona, porque nosotros, especialmente con este brote que tenemos, que es enorme ahora, nunca hemos tenido un brote como eso. Ya tenemos como 2.500 casos identificados, pero probablemente hay, no puedo decir, pero 5 veces, 10 veces más que eso que no son reconocidos. Entonces, identificados. Entonces, es un brote enorme y no tenemos los recursos. Estos son los países más pobres del mundo, ellos no tienen los recursos, pero también los partnerios internacionales tenemos recursos para ayudar, pero finalmente esto va a seguir no sé cuántos meses más, 4 meses, 6 meses, 8 meses. Finalmente, imposible tener de afuera los recursos para cerrar esta epidemia. Entonces la gente más importante que tenemos que formar son la gente que vive en estos lugares, y no solamente por otras razones de recursos, ellos tienen conocimiento que nosotros no tenemos. En África, aunque el idioma nacional, por ejemplo, puede ser inglés o francés, que yo puedo hablar, pero en un pueblo la gente no habla francés. Como es un poco como acá, si tiene un brote en algunos lugares, aunque el idioma nacional es español, castellano, pero hay gente que habla quechua, ¿verdad? Entonces tiene que buscar gente que conoce, que entienden el idioma, las costumbres, el terreno. Entonces lo más importante en este lugar, en esta situación, son la gente. Aunque hacen mucho más películas y entrevistas con gente de afuera, lo más importante son la gente que existe sobre el terreno en África. Eso es una clase que hacemos para formar a la gente cómo buscar los contactos. Y también, solamente un ejemplo, que la mayoría de la gente no van a llegar en avión, pero para dar algunas bicicletas para seguir los contactos todos los días. Y un ejemplo, eso es un hospital que se llama Donka en la capital de Guinea, donde había este centro de aislamiento. Los pacientes están tratados acá en este centro para gente vestida así, que han visto ciertamente en las revistas. Entonces, los puntos importantes para ustedes, no hemos hablado mucho sobre casos importados. Entonces, el riesgo en otro país afuera de la zona epidémica es muy baja. Depende, por supuesto, es más alta por un país donde hay muchos viajeros. Por ejemplo, la gente está justo al lado de Guinea, donde hay muchos viajeros, tal vez entre Senegal y Guinea hay un riesgo más alto. Un país como Perú, no muy probable, pero es posible. Y entonces tenemos que tener una vigilancia. ¿Qué buscamos? Buscamos viajeros que vienen con este riesgo, trabajadores de salud. Normalmente es fácil saber, la gente dice que regresé de un viaje trabajando con OMS o trabajando con otro grupo que está haciendo este trabajo. No siempre la gente que está trabajando directamente con ébola, otro grupo que dice que no, yo estoy trabajando con un grupo de misionarios o algo así, que piensa que está allá por tratar a una persona que tiene malaria, pero tal vez estuvo expuesto con ébola también. Entonces, trabajadores de salud, médicos, enfermeras, cuidador de alguien enfermo, una persona de la familia que dice que me fui para cuidar para mi hermano que estuvo enfermo en África, o una gente que asiste a un funeral con contacto con el cuerpo. Entonces, muy estrecho, muy específicos, estos son los grupos de riesgo. La gente que no tiene estos factores de riesgo, la probabilidad es muy baja. Entonces, no tenemos, aunque en África ahora no tenemos muchos casos, no es una enfermedad que la gente atrapa solamente para caminar por la calle o para tener cualquier contacto con amigos o en el banco o algo así. Es algo muy específico. Entonces, sabemos quiénes son la gente de riesgo. Otra vez debe ser contacto directo, no por aire, durante el periodo activo de la enfermedad. Es decir, si usted
viajó de África hace 5 días y a su lado sobre este avión había una persona que no había enfermo, no tuvo problema, y después escuchas 5 días más tarde que esa persona se cayó enfermo 3 días más tarde. Su riesgo es 0, porque eso fue en contacto únicamente durante el periodo de incubación. Entonces tiene que tener un contacto directo durante el periodo activo de la enfermedad. Si esta persona sí sobre el avión tuvo vómito, tuvo diarrea, eso es un riesgo. ¿Okay? Pero otra vez solamente la gente que tiene este contacto directo, una persona que era muy atrás en el avión, que no tuvo contacto, eso no es un riesgo. La cuadra clínica no es específica, entonces no podemos identificar todos los casos porque hay mucha sangre, hay cosas muy específicas. Tenemos que tener en cuenta que tal vez una persona con fiebre puede tener esta enfermedad. Y es difícil porque yo a veces recibo las llamadas de gente que dice: yo tengo un paciente que regresó del Congo, regresó de Sierra Leone hace 10 días y tiene fiebre. ¿Puede ser ébola? Y la respuesta, si yo quiero ser honesto, es siempre sí, puede ser ébola. Sí es ébola, muy raro. No tenemos muchos casos en los Estados Unidos. Nunca hemos tenido un caso importado de ébola, excepto los 2 más recientemente, que había evacuaciones. Y había un caso importado de Marburg, no había infecciones secundarias. Y misma cosa en Europa, un poco más frecuentemente, pero no hay muchísimos casos importados. Y normalmente cuando Rica y yo tenemos una publicación sobre eso que estamos trabajando, y cuando se ven todos los casos importados del mundo, creo que hay casi 40 casos de todos los enfermedades, no solamente ébola, pero ébola, Marburg, Lassa, varias otras enfermedades, pero muy raro tener casos secundarios. Y cuando hay casos secundarios, otra vez la misma cosa, es porque era un caso importado en un lugar donde no hay guantes, la gente no está tomando las precauciones que nosotros debemos todos tomar todo el tiempo para protegerse contra virus VIH, hepatitis B, hepatitis C. Y entonces, mantenimiento de precauciones universales y contactos son protectivos en gran mayoría de casos. Por supuesto, si sabemos que una persona tiene ébola, hacemos más que eso porque es muy peligroso, evidentemente. Pero normalmente estas precauciones normales que tenemos debemos tener en todos los hospitales son más importantes. Entonces, cuando tenemos una situación en un país como Perú, la gente con frecuencia me pregunta: okay, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos establecer un centro de aislamiento y cosas así? Y hay que pensar un poco en estas cosas, pero siempre lo que digo es igual, que lo más importante es para entender o para asegurar que este mantenimiento de precauciones normales que siempre, todos los días tenemos que tomar, que estamos haciendo. Si podemos hacer eso, el riesgo es muy bajo. Y por supuesto, estas enfermedades no hay mucha gente que trabaja con ébola normalmente, no quiere luchar por muchos días pensando tal vez puede ser ébola. No, llama a la gente que tiene más experiencia con esta y pregunta, y ellos pueden ver. Bueno, creo que voy a parar allá. Vamos a discutir con preguntas después. Sí. Gracias. Agradecemos al doctor Daniel Barros por la presentación que ha hecho del problema, particularmente las observaciones en relación a países que estamos en el ámbito directo de la epidemia. Vamos a escuchar ahora las intervenciones, primero del doctor Illescas, de la Sociedad Peruana de Infectología. Doctor Illescas. Bueno, gracias.
Bueno, quiero agradecer al doctor Bausch por su excelente presentación. Pienso que solo voy a enfatizar algunas cosas que han sido dichas muy claramente por el doctor Bausch. Yo pienso que en realidad el ébola es una infección viral que es un riesgo muy bajo para nosotros probablemente, pero sirve para preguntarse si estamos preparados para alguna infección similar en el futuro, ¿no? Yo pienso que esta es la oportunidad para reflexionar si el país ha pensado que es posible que esta vez no, sino la próxima haya un virus que sí sea más fácil de migrar a través de los continentes, ¿no? Tenemos la experiencia reciente, la del famoso SARS de hace algunos años, que hubo mucho temor que llegara al Perú, que era más fácil que llegara, pero no llegó. La epidemia de H1N1 realmente que arrasó con el planeta, pero fue más el ruido que el impacto sobre la mortalidad de las personas. Y fue un momento en que Perú intentó una respuesta. Yo recuerdo mucho el ministro se puso su máscara y salió fotografiado en todas partes, en todos los hospitales. Sin embargo, los hospitales tuvieron mucho retardo en recibir lo que se creía que era lo mejor en ese momento, que era máscara CN95 o establecer áreas de aislamiento para los pacientes, ¿no? Después se migró a las máscaras convencionales, fue más fácil, pero después de esa epidemia de H1N1 uno no encontraba una máscara N95 en el Perú, se habían gastado todas y tuvimos meses de manejo de tuberculosis sin máscaras N95, todas se gastaron en H1N1. Nos dio casi un año de tener que tratar con los pacientes tuberculosos sin máscaras porque las máscaras se consumieron y claro, fue un problema de que todo el planeta consumió máscaras probablemente, pero el Perú se quedó por cubrir una epidemia aparentemente mala, que no resultó tan mala, nos quedamos desabastecidos para realmente enfrentar algo que teníamos muy importante. Entonces sí, el ébola quizás no es un peligro inmediato, pero es una oportunidad para revisar si estamos preparados para situaciones de este tipo. Las precauciones universales son universales, pero resulta que no es un concepto universal. Entonces realmente que hay muy poca esfuerzo de las instituciones responsables de regir la salud en el Perú por promover que los conceptos estén bien difundidos y actualizados. Yo paso visita en un servicio de infectología y que cada vez que cambian las enfermeras hay que comenzarles a preguntar qué son precauciones de contacto o qué cosas son aislamiento respiratorio, porque el nivel formativo del personal de salud de cualquier rama, sea médico, enfermera, tiene un hueco bastante grande en el tema de prevención y en el de cuidado de la transmisión de enfermedades transmisibles, ¿no? Entonces, definitivamente que pienso que lo más importante, para resumir, es que ébola es un ejemplo bueno para analizar si estamos preparados. Y dos, pienso que con ébola o sin ébola las conductas apropiadas para el control de transmisión de infecciones en los hospitales y en los centros de salud es un tema que está un poco venido a menos, y sería la oportunidad también para reforzar la educación en precauciones universales y los mecanismos de aislamiento que deben ser estándar para muchas enfermedades en cualquier centro de salud. Bien, muchas gracias, doctor Illescas. Y ahora vamos a tener la intervención del doctor Salomón Zavala. Lo hemos invitado en su condición de integrante del Comité de Ética y Bioética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para poder apreciar los aspectos concernidos de ética en este tema del ébola, porque como hemos podido apreciar de la intervención del doctor Daniel,
hay algunos asuntos que son importantes tenerlos presentes. Por eso le pedimos al doctor Zavala que nos hable sobre el tema. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, para no olvidarme, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Illescas en el sentido de que esta es la oportunidad, así como hacemos simulacros para los terremotos, esta es la oportunidad que tiene el país para hacer un simulacro, pero en serio, ¿no es cierto?, de cómo enfrentaríamos la epidemia en el caso de que tuviéramos la. Nos ha explicado muy claramente el doctor Ramos que no hay un riesgo, digamos, inmediato. Entonces, hemos visto también que los problemas de naturaleza primaria para la difusión de esta epidemia son las condiciones básicas de salud. Y eso tiene que ver con los sistemas de salud, ¿no es cierto? Nuestros sistemas habitualmente se construyen sobre criterios de naturaleza económica, de naturaleza, perfil epidemiológico, infraestructura, personal, etc. Y generalmente nunca tiene detrás de sí el fundamento ético. Y mientras no nos acostumbremos a construir nuestro sistema de atención médica, del cuidado de la salud, sobre las bases de la justicia, ¿no es cierto?, que para resumir en una frase, significa que si los sistemas no están construidos para darle a cada quien según su necesidad, entonces vamos a tener fracasos. En segundo lugar, nos preguntamos, esta epidemia que tiene ya más de 30 años, ¿no es cierto?, inclusive se ha criticado, Peter Piot ha criticado, el que descubrió el virus, ¿no es cierto?, ha criticado a la OMS en el sentido de la tardanza en que ha actuado, porque ya se nos ha dicho que la epidemia comenzó en diciembre del año pasado, ¿no?, y ha habido tardanza entonces en la movilización. Eso, digamos, y nos preguntamos, si ya son más de 30 años, ¿por qué no tenemos un medicamento? ¿No? Hemos aplaudido la posibilidad de tener un anticuerpo monoclonal en este momento que cura el 95% o el 90% de la hepatitis C. Pero paralelamente a eso también hemos escuchado que el costo de los 3 meses de tratamiento es de 250.000 soles. Una cifra que nos da náuseas, ¿no? Y entonces nos preguntamos, de aquí quiero aprovechar para señalar un error conceptual que tenemos frente a la industria farmacéutica. Yo siempre digo, si yo fuera un inversionista, contrataría un equipo de expertos y les pediría, aconséjeme dónde debo invertir para tener el mayor retorno en el tiempo más corto. Entonces este equipo me diría, bueno, invierte pues en la industria bélica. No, pero muy feo matar gente. Otra alternativa. Entonces me dirían en la industria petroquímica. Pero esta está llena de problemas políticos, tampoco, no me gusta. Y me dirían en tercera opción la industria farmacéutica. Ah, qué bonito, curar enfermos, ¿no es cierto? Entonces tenemos un error de esperar que la industria farmacéutica sea beneficente, que se preocupe por los pobres, que considere, no, como cualquier inversionista, no, está utilizando sus criterios de naturaleza comercial. Es como si quisiéramos pedirle a las gasolineras que nos rebajen la gasolina a nosotros porque somos pobres o porque, ¿no? Entonces, ¿ahí qué sucede? ¿Cuál es el tema? El tema es que alguien tiene que poner las reglas de juego. ¿Y quién es ese alguien? Ese alguien es el Estado. ¿Por qué razones? Porque la salud es un derecho. No es una mercancía que se somete a las leyes del mercado. Entonces, esto es vital, digamos, que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué no hay un medicamento? Las grandes industrias farmacéuticas no se han interesado por esto. ¿Por qué? Porque su mercado es muy pequeño, ¿no es cierto? Y si se trata de antibióticos, ¿no? Hace mucho tiempo que tenemos pocos antibióticos en investigación. Yo presido un comité de ética de investigación y vemos protocolos todo el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no tenemos? Hay una sola droga nueva que se está estudiando para tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿por qué razones? Porque en realidad, digamos, no les interesa. Y yo como comerciante, lógicamente, no me va a interesar perder plata porque me tengo que preocupar, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema, digamos, importante y de naturaleza ética. El otro tema en relación a la medicación, ¿no? Se nos ha señalado que hay 2 pacientes que han sido, digamos, infectados en el África y que han venido a Estados Unidos, ¿no? Y entonces vemos
otro elemento importante, que es cómo maneja la fuente de nuestras informaciones, cómo se maneja, ¿no? De internet sale un artículo que dice: ¿por qué 2 americanos blancos obtienen el suero del ébola mientras cientos de africanos mueren? Cuando uno lee esto, entonces tiene la percepción de que hay una curación, entonces, hay una cura, y que se les está negando, se está discriminando a, cosa que es absolutamente falsa. Y los medios siguen, digamos, un diario nacional que dice: el descubridor del ébola critica a la OMS por epidemia, ¿no? Y dice que 2 estadounidenses infectados por el ébola han mejorado después de haber sido tratados con un medicamento experimental. Sin embargo, los 4 países de África Occidental que están afectados por el mal no cuentan con fármacos para el tratamiento oportuno. Nuevamente dan la impresión a la población de que existe un fármaco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha sucedido en realidad? Ha sucedido que esta organización religiosa que llevó a estos médicos que se infectaron, ¿no es cierto?, sin fines de lucro, por supuesto, como un acto caritativo, ¿qué hizo cuando sus miembros estaban enfermos? Llamó al CDC, llamó al Instituto Nacional de Salud y preguntó: ¿hay drogas experimentales para el ébola? Y le dijeron que sí. La información nos dice que habían 15 drogas en estudio y fueron referidos al laboratorio ZMAP, ¿no? Y entonces no tenemos información directa de saber si realmente estos médicos que han sido dados de alta, inclusive ya, ¿no?, en el hospital, han recibido no esta medicación. Y ahí tenemos también 2 preocupaciones de naturaleza ética. En primer lugar, la tendencia a farmacolizar toda la acción en salud, ¿no es cierto? Y seguramente que si ya contamos con un medicamento nos olvidamos de todo, porque ya está resuelto el tema. Y nos olvidamos de las condiciones de salud en que se mueven estos países, de los cuales nosotros también hemos tenido esa misma experiencia, ¿no es cierto? Entonces, hay otro tema que nos preocupa entonces desde el punto de vista de la ética, y los comités de ética lo vemos constantemente. Hemos recibido o hemos conversado sobre este tema en el comité de ética nuestro. ¿Qué hacer si hay un medicamento que está en la fase preclínica, recién ha sido trabajado en el laboratorio y en algunos animales, se dice que en menos de 20 monos, ¿no? Y entonces aparentemente hay buenos resultados, y encontramos que en este momento, ¿qué hacemos? ¿Tenemos posibilidad de cura? No hay. ¿La mortalidad es alta? Sí lo es. ¿Hay un medicamento experimental que parece tener efecto? Sí lo hay. Y entonces ya la OMS ha hecho inclusive la consulta de expertos donde ha participado el doctor Bam. ¿Qué hacer entonces frente a esta situación? Un medicamento que no ha pasado por todas las fases de investigación, ¿debe aplicarse en seres humanos o no? Y nosotros utilizamos el criterio de la balanza, riesgo versus beneficio. ¿Qué otra alternativa le ofrecemos a los pacientes, no es cierto? Y entonces nos pasa lo mismo que con las drogas para el cáncer. Hay drogas que se están estudiando en este momento que son destinados para pacientes que ya han sido sometidos a cirugía, que tienen metástasis y que no han dado resultados la terapia habitual, ¿no es cierto? Y se está utilizando estos estudios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el paciente acepta participar cuando ha leído 3 hojas de efectos adversos probables, ¿no? Y se nos presenta el mismo cuadro que estamos enfrentando frente a pacientes con ébola? ¿Qué alternativa hay? ¿Qué posibilidades de recuperación? Entonces, ¿es ético aprobar esto o no es ético? Y surge otro problema adicional. Bueno, ¿y a quién se lo damos? ¿Quién va a pagar ese medicamento? Y por supuesto, aparentemente la provisión que había del medicamento ya se acabó, ¿no? Entonces, fíjense ustedes todos los problemas que son de naturaleza profundamente ética y que tienen que ser discutidos de manera específica en cada caso, porque no podemos dar una norma genérica, ¿no es cierto? Los principios son de guía, pero tenemos que discutir en cada situación cuál va a ser
digamos, la decisión que vamos a tomar. La OMS ha dado algunas indicaciones, ¿no?, sobre cuál debería ser la conducta a seguir en estos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que en brotes de esta naturaleza, ¿no?, se debe de evaluar las posibilidades de utilizar estos medicamentos experimentales antes que se haya cumplido todo el ciclo de estudio, ¿no?, porque no hay otra alternativa. Por supuesto, tiene que haber un diseño protocolar que permita sacar la mayor experiencia, los mejores conocimientos para ser compartidos por todos, ¿no? Y no hay que olvidar la posibilidad la necesidad de que el paciente firme un consentimiento informado, conociendo todos los riesgos y los beneficios probables, ¿no es cierto? Entonces, estos son aspectos de naturaleza ética que nos preocupan. Esta es una situación inédita, digamos, que está siendo discutida a nivel mundial y ha meritado un pronunciamiento de la OMS también en qué hacer frente a esta situación. Eso es lo que tendría que decir. Muchas gracias al doctor Salomón Zavala por tantas apreciaciones sobre este aspecto que era justamente una de las motivaciones de esta reunión. Antes de pasar a las preguntas de los asistentes, invito al doctor César Palomino, nuestro decano nacional, a que pase a la mesa y luego de las preguntas clausurará el evento. Bien, entonces a los colegas, amigos presentes que tuvieran algunas observaciones y preguntas pueden hacerlo. Doctora Yumbal. Si se desarrolla inmunidad, como se ha visto, tenemos pruebas de ISA, IgM, ¿por qué no hay vacunas? ¿Por qué no se han desarrollado las vacunas? Y si tenemos, digamos, la capa fija, tan frágil, ¿por qué 30 años estamos esperando tanto? Me gustaría su respuesta. Gracias, una buena pregunta. Tenemos que buscar, creo que la respuesta es en la forma de hacer investigaciones por supuesto, los países que tienen más dinero, en los Estados Unidos, en Europa. Entonces, en los Estados Unidos tenemos el Instituto Nacional de Salud, que brinda dinero para hacer más o menos investigaciones básicas. Y entonces, con este dinero hay muchos investigadores que están desarrollando productos, vacunas u otras cosas, haciendo pruebas en celulares, en ratones, en monos. Y a este punto dicen, y tenemos, en esta fecha tenemos por lo menos 2 vacunas que muy excelentes en los monos, que pueden proteger los monos. Pero el problema es después, depende sobre las sociedades farmacéuticas, que tienen, por supuesto, no están allá por hacer investigaciones básicas, ellos quieren ganar dinero con este proceso y tienen que investir millones de dólares para salir otro lado con un producto que pueden vender. ¿A quién van a vender? Van a vender a gente que tiene ébola. ¿Quién tiene ébola? Primero, la gente más pobre del mundo, y solamente de vez en cuando hay brotes. Entonces, aunque tenemos vacunas, tenemos algunas terapias también muy prometedoras que parecen muy bien y en los estudios de monos, pero ninguna farmacéutica quiere seguir con este trabajo porque cuesta tanto. Si me permite, yo quiero preguntar una pregunta. Okay, una pregunta para todo el mundo. Ustedes tienen ébola, 60% van a morir. Hay una persona que tiene un medicamento, en este momento dice que tenemos este medicamento que parece proteger los monos, pero no tenemos muchos datos si es seguro o no es seguro. ¿Quién quiere el medicamento? Levántese la mano. Tiene que decidir ahora porque no tiene mucho tiempo para decidir. No es algo que no puede pensar por una semana. ¿Quién quiere el medicamento? ¿Quién no quiere el medicamento? ¿Quién no quiere?
nadie. Pensé igual. Es por eso que estamos con este grupo de OMS. Yo pienso igual como ustedes. Entonces, si yo pienso así, es imposible. No podemos decir, ok, vamos a esperar para ofrecer este medicamento a otra gente, porque estamos todos de acuerdo. Cuando uno tiene una enfermedad así grave como eso, no nos importa aquí si tenemos todas las programaciones de pruebas científicas. Pensamos todos igual que, ok, dame este medicamento. Entonces es eso que estamos haciendo, pero no es fácil. No hay muchos problemas, cuestiones éticas y logísticas también. Muy bien. Por favor, Doctores, ¿creen ustedes, yo no soy médico, así que pido disculpas si mi pregunta está fuera de lugar, ¿creen ustedes que este brote podría solucionarse solamente con una mejora de los recursos hospitalarios y de la capacitación del personal? ¿O el medicamento es absolutamente necesario? Lastimosamente no podemos solucionar este brote con medicamentos. El problema es que aunque hay medicamentos que existen, es en teoría, porque si ustedes han leído hay un medicamento que se llama Zimap, que han dado a 2 americanos, un español, pero cuando vemos cuánto hay de este medicamento, ya no hay, porque no son medicamentos que existen para esta sociedad farmacéutica, es solamente que tenemos dosis para 10 personas, y las vacunas también. Hay algunas sociedades que ahora están produciendo la vacuna, pero pensamos en diciembre tener 5.000 dosis por una población de Guinea, Sierra Leone y Liberia de 22 millones de personas. Entonces es imposible que podamos solucionar este brote con medicamento. Pero sin embargo tenemos que seguir con este camino, porque yo tengo como casi 20 años en este campo y siempre estamos diciendo, no tenemos medicamento. Hay algo que existe, pero solamente están desarrollando, eso es experimental y yo no quiero esperar más. Entonces eso es el momento que tenemos esta epidemia que es tan grande, mucho interés en todo el mundo, en la media, en la prensa. Entonces este es el momento que tenemos que seguir con esta. Y si no es posible ayudar a la gente en esta epidemia, por lo menos tener algo por el siguiente. También lo que es importante es que tenemos esta situación ahora que mucha gente son resistentes, no quieren ir para ser ingresados, no quieren ser identificados como contacto. Pero podemos imaginar el contrario, que nuestro problema en el futuro puede ser que cada persona que tiene un poco de dolor de cabeza, tiene un poco de dolor de garganta esta mañana, está tocando sobre la puerta para decir, yo quiero ingresar porque ustedes tienen este medicamento que puede ayudarme. Eso puede cambiar completamente nuestra situación sobre el campo. Entonces, no es solamente una pregunta de tratar a una persona enferma, es también una pregunta de salud pública, de nuestra forma de repostar a una epidemia de Ebola. Muy bien, doctor Iglesias y luego la... Bueno, yo quería hacer un comentario y también proyectar en el futuro, porque estamos hablando del ébola, estamos hablando de las epidemias y estamos hablando de un mundo globalizado, y una parte que me parece sustancial de la presentación del doctor es el entender en dónde se da este brote de ébola. Está hablando de los países más pobres de la Tierra. Y con esa lógica yo quiero remontarme al Perú en los años 88, 92, que fue los peores años de la historia republicana del Perú en el siglo XX, ¿no? Cuando el sistema económico, social y político estaba en una grave crisis y el Estado se desmoronaba y apareció el cólera. O sea, la aparición no fue casual. O sea, tiene las mismas condiciones económicas, políticas,
y sobre todo un sistema de salud devastado, apareció el cólera. Y nosotros ahora queremos proyectarnos al futuro y decir, ya pasamos esa época, estamos ante otro tipo de amenazas, las amenazas son mucho más globales y tenemos que pensar localmente. Entonces, ¿cómo podemos vislumbrar el futuro del Perú en el manejo de sus epidemias? Yo creo que es bien importante el tema de la respuesta tecnológica o la respuesta del sistema. Yo creo que ambas son importantes, o sea, la tecnología en términos de descubrir nuevas vacunas y nuevos medicamentos es importante, pero también tenemos que pensar en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud y sobre todo en la infraestructura de salud pública, que esa es la parte más débil que tenemos en este momento. Y como dije en la introducción, yo creo que ese tema central no es de la reforma. El tema central en el Perú es el fortalecimiento del sistema de salud pública. Y no se habla de eso. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que la reunión de hoy día y lo que nos está mostrando el doctor Daniel con su presentación es que efectivamente la respuesta tecnológica tiene que ir de la mano con el desarrollo del fortalecimiento del sistema de salud y sobre todo de su infraestructura de salud pública. Muy bien. Por favor, doctora, y finalmente. Soy médico patólogo. Yo quisiera preguntarle varias cosas. Si llegara a mi mesa de autopsia un paciente con una posibilidad de que fuera un ébola, ¿cómo debo de tratar en sala de autopsia? ¿Es una prevención primaria como hago para hepatitis, tuberculosis o SIDA? ¿O debo avanzar más como un paciente con Creutzfeldt Jakob, por ejemplo? Luego, ¿qué órganos son los que debo evaluar con mayor cuidado? ¿Cuáles serían los hallazgos histológicos? Y finalmente, ¿a dónde mando las muestras o a dónde pido la inmunohistoquímica para determinar que sí es él? Bueno, primero, si uno tiene que hacer una autopsia sobre una persona que tuvo ébola, espero que primero vaya a llamar a alguien antes de hacerlo, porque hay riesgos en esta situación. Entonces no puede ser como una cosa rutina. Hay protecciones especiales que tenemos que tomar. No es una cosa que han hecho mucho tiempo, muchas veces existe, pero no hay muchos datos sobre eso. Pero hay virus en casi un cuerpo muerto, hay virus en casi todos los órganos. Entonces todos están infectados y tenemos que tener cuidado. Hay un solo lugar en el mundo donde están haciendo química para ébola, eso es en el CDC de Atlanta, un investigador que se llama Sharif Zaki, que es un hombre muy simpático que acepta todas las preguntas. Si una persona tiene tejido que quiere mandar, no hay problema. Entonces, normalmente, si además usted piensa que tiene un problema con una pregunta, tal vez una autopsia, una persona que tiene ébola, hay que ponerse en contacto con él. Buenas tardes. Yo soy infectóloga pediatra y me interesa saber el tema de que, sobre todo con respecto a lo que habló el doctor, ¿no? La situación de nuestro hospital es como, a veces es caótica, porque están casi como en el África a veces, ¿no? En el cual realmente están un paciente aquí, un paciente acá, y realmente, ¿qué pasa si sucedería que uno tiene el desconocimiento de un paciente que esté infectado, que haya venido de un viaje, ¿no? Y sobre todo con la de salud? ¿Cuánto tiempo estaría el virus en el ambiente? Es lo que me interesa saber. Y cuánto tiempo vive, a pesar de lo que dijo de tu parte, que es la capa lipídica, ¿no? Y que fácilmente con una limpieza se puede realizar, pero muchas veces el personal no se pone guantes, ¿no? Y está en contacto directo con el paciente. Y si es que se transmite, digamos, si es que es por secreciones, si la saliva, si lo que pueda transmitir en algún efecto pueda en la conjuntiva, ¿no? O nasal, ¿no? Una vía de transmisión. Y lo otro es, también se ha entendido por mi interés, o claro, como médico pediatra, es que la transmisión vertical. Muchas preguntas muy interesantes, gracias. Primero,
una persona está infecciosa, como dije, solamente cuando tiene síntomas. Normalmente, más o menos los fines de la enfermedad. Entonces, una persona que tiene solamente fiebre, dolor de cabeza, tiene viremia todavía baja y no está muy infeccioso. Entonces, normalmente es una persona los últimos días de su vida que puede infectar a otra persona. Y como digo, no hay manera, tenemos que tener cuidado con todos los fluidos corporales, no hay manera para identificar un niño que tiene ébola, que no tiene ébola, al principio por lo menos. Y a veces yo sé, aquí en Perú, en todo el mundo, la gente no toma cuidado con esta, pero es la comparación que utilizo a veces es que solamente mucha gente no utiliza su cinturón cuando sale en su carro, pero no significa que no hay riesgo, solamente que no había problema esta vez, no significa que no hay riesgo y que no tiene que hacerlo. Entonces, aunque no hay problemas con la mayoría del tiempo que no protegimos, hay siempre este riesgo. ¿Qué fue otra pregunta? Sí, secreciones. Casi todas las secreciones pueden ser infectados, pero otra vez solamente cuando la persona está muy infectada, muy enferma. Entonces, una persona que tiene ébola, pero está caminando, hablando, que todavía no está muy enfermo, no tiene una viremia muy alta, no está muy infecciosa. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, solamente una persona muy enferma es importante, porque un caso muy suave que no tiene muchos síntomas puede tener todos los contactos, pero como tiene la viremia très baja, no está muy infecciosa. Sí. ¿Cuánto tiempo el virus en el ambiente? Otra buena pregunta. No tenemos datos específicos. No es un virus muy fuerte en el ambiente, normalmente depende también la luminosidad, si hay mucho sol, la temperatura. Entonces, si por ejemplo yo tengo el virus y está aquí sobre el suelo y hay mucho sol, no va a sobrevivir mucho tiempo, un día, tal vez menos. Si no hay mucho sol, si no hay mucho luminosidad, puede sobrevivir 2 días, 3 días, algo así. Pero no tenemos muchos datos y muchas experiencias, por ejemplo, que gente que estuvieran infectado por el ambiente. Normalmente gente que tiene un contacto directo. Siempre se puede imaginar, y la gente me pregunta siempre, pero tal vez yo tomé un taxi y la persona antes en este taxi era alguien que se va al hospital con ébola, cosas así. Eso es posible, pero no es muy probable. Normalmente, como trabajador de salud, nuestra preocupación es contacto directo con nuestros pacientes. Muy bien, finalmente, doctor. Buenas tardes. Yo soy médico infectólogo del Hospital de la Fuerza Aérea. En caso del tema, yo no veo muy alejado de la realidad. Nosotros, como Fuerza Aérea, tiene el mayor contingente de peruanos en el extranjero. ¿En qué parte? Justamente en Liberia, en Sierra Leona, en Guinea y Costa de Marfil. Tal vez así que todos los años tenemos casos de diftérico febriles en el hospital, ¿no? Este mes hemos tenido una malaria falciparum de Costa de Marfil. El año pasado tuvimos una malaria de falciparum de Liberia. Entonces, potencialmente nos van a llegar casos, ¿no? Peruanos que terminan ya su tiempo de estar allá y vienen incubando enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, para este caso, incluso ya hemos asignado camas, ¿no? Específicas para un brote de ébola. Quería saber en AMRU 6 si nos podría ayudar en el tema del PCR para hacer el diagnóstico temprano y mandar a reconfirmarlo al CDC, ¿no? Actualmente en AMROSES no tenemos diagnósticos de ébola porque no hacemos ninguna investigación sobre eso.
pero tenemos por supuesto un contacto muy directo con CDC y otros laboratorios en los Estados Unidos. Entonces nuestra idea, si jamás había un caso que tenemos que diagnosticar para mandar a CDC u otro laboratorio militar en los Estados Unidos que puede hacerlo. Ahí también no estoy seguro, ustedes saben más que yo, que escuché que INS ya tiene los primers para hacer el diagnóstico de PCR. Y eso es una buena cosa, pero como dije antes, que tenemos que tener cuidado porque no es un diagnóstico, debe ser seguro, ¿sí? Que es negativo o positivo, porque los dos, si los resultados falsos puede crear muchos problemas. Pero además, si usted tiene otra pregunta, cómo manejar un caso o cómo hacer el diagnóstico, nosotros estamos disponibles. Muchas gracias al ponente, al doctor Daniel Baus, a los amigos comentaristas, y dejo al señor decano del Colegio Médico para el cierre de este coloquio. Doctor Polomino. Muy buenos días, estimados colegas, miembros de la mesa de honor. Para el Colegio Médico es importante la actualización permanente, el intercambio de opiniones y sobre todo la posibilidad de entregar algunas sugerencias a las autoridades sanitarias. Más aún en la actual coyuntura, donde algunos funcionarios de nuestras entidades sanitarias han manifestado algo en relación a esta enfermedad, que ellos están muy seguros de que esto no podría llegar al país porque no hay una migración directa, lo cual no es verdad absoluta. A través de Centroamérica también llegan personas del continente africano. El narcotráfico también hace que ingresen personas del continente africano. Peruanos en el extranjero que hacen servicio a la nación también podrían estar en potencial contacto. Pero hubo una frase que me llamó mucho la atención porque me hizo recordar a un exmandatario del Perú del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. El expresidente Ramón Castilla compraba barcos para la Marina de Guerra del Perú. Y el presidente que continuó su gestión suspendió esa compra, y cuando le preguntaron ¿por qué usted suspende la compra de estos barcos para la Armada peruana? Porque nuestro mejor barco es la Argentina, dijo. Entonces, que nos confiemos en los controles sanitarios europeos, que serían el primer filtro si es que hay una migración indirecta, me parece que no es una respuesta del todo adecuada. Y a esto quisiera añadir lo siguiente: el Colegio Médico y las sociedades científicas son entes también técnicos asesores del gobierno. Sin embargo, en estos últimos años no están recurriendo a estas instancias como debería ser. Yo precisamente tengo aquí un oficio, una carta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, poniendo en alerta y en queja de que para la guía técnica de la categorización de los establecimientos del sector salud en relación a las unidades de cuidados intensivos, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva ha detectado una serie de fallas, pero lo más grave es que la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva no ha sido convocada para la elaboración de estas guías. Obviamente que esta tónica de parte del Ministerio de Salud, que no convoca a las sociedades, que no convoca al Colegio Médico para dar opinión técnica sobre asuntos que son inherentes a su estructura, no solamente nos preocupa y nos llama la atención, sino que también amerita que intervengamos y recurramos a autoridades de mayor nivel. Yo espero que en este coloquio, en este conversatorio, estas conclusiones, recomendaciones también se hagan canalizar y a través nuestro llegar a autoridades de mayor nivel para tomar la alerta necesaria. Lo peor que uno puede hacer, entiendo, es tener una falsa sensación de seguridad, porque es ahí donde la posibilidad de eventos se maximiza. Con estas palabras yo quería simplemente agradecer a los miembros de la mesa de honor, al Comité de Ética que ha promovido este conversatorio, que seguramente no será ni el primero ni el último, y también a la vez, aunque no esté presente, agradecerle al presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, el doctor José Luis Elías Ábalos, quien ha hecho llegar su profundo malestar frente a las agresiones que han sufrido los médicos cirujanos en estos días por parte de la Policía Nacional, que
está presentando una solicitud para interpelar al ministro del Interior. Hemos estado visitando a la doctora Nora Laure del Hospital Loaiza, que lamentablemente, producto de esta agresión, ha sufrido un traumatismo vértebro-cervical. Entonces, hay, estimados colegas, momentos complicados en nuestra profesión, y sería el peor momento, Dios no quiera, para que una epidemia de este corte llegue al país, en donde no solamente la crisis sanitaria no se ha mejorado en estos años, sino que este fenómeno de huelga médica nacional, que es expresión de esa crisis, también se ve ahora agravado por la violencia de un Estado que prácticamente no tiene compasión de sus profesionales de salud. Muchas gracias.